Queridos estudiantes, es para mí un placer encontrarnos de nuevo en nuestra clase de lengua española. Les habla su maestra Yulisa Bautista y los estaré acompañando durante el recorrido de la clase del día de hoy. En el día de hoy veremos sobre el panel. Recordemos que esta semana trabajaremos sobre una línea de tiempo y un mapa de las migraciones. Así que antes de iniciar me gustaría que recordáramos un poco acerca de lo que vimos en la clase anterior. ¿Lo recuerdan? Durante la clase anterior hablamos acerca del comentario. Vimos su estructura, los tipos de comentario, las citas de autoridad que se pueden trabajar en él y lo relacionamos con los textos argumentativos. También vimos los recursos lingüísticos que se pueden trabajar dentro de un comentario. En el día de hoy vamos a ver el panel. Vamos a ver cómo podemos trabajar el tema de la migración, del flujo de personas dentro de un panel de discusión con nuestros compañeros de clase. ¿Qué les parece? Espero que ya tengan a mano todos sus útiles, su cuadernillo, su cuaderno de apuntes para que iniciemos la clase del día de hoy. Acompáñenme. Bien, chicos, en el día de hoy, como les dije hace un momento, vamos a hablar sobre el panel de discusión. Pero, ¿qué es un panel de discusión? Seguro lo han visto a través de las redes, en internet o en la televisión. Un panel de discusión no es más que la exposición de un tema de interés dada por un grupo de expertos. Vamos a ver en pantalla la definición de este concepto. ¿Qué les parece? Bien, el panel es una situación comunicativa, como pueden ver ahí, en la cual el tema de interés es tratado por un grupo de expertos. Este se hace frente a un auditorio o de manera pública. Cuando lo hacen de manera pública, es transmitido por los diferentes medios de comunicación. En un auditorio podemos utilizar la escuela, un teatro o un lugar donde podamos tener una cantidad de público que le interese el tema a trabajar en ese panel. El panel, aunque es una situación comunicativa generalmente oral, porque es de discusión, también tiene una estructura, es decir, unas partes que lo componen. Vamos a ver cuáles son esas partes, porque al momento de hacer tu panel, tienes que saber en qué momento vas a actuar de cada cosa, ¿de acuerdo? Veamos. Lo primero que tenemos es la apertura del panel. En ella se hace el saludo, se presenta a los panelistas, se dice sus nombres y la profesión o especialidad que tiene cada uno. Recordemos que son grupos de expertos. En esta parte también tenemos la presentación del tema que se va a discutir. ¿Qué van a hablar los panelistas? Luego de que hemos hecho la apertura, sigue el cuerpo del panel, es decir, el desarrollo. Durante el desarrollo se expone el tema. Los panelistas van a hablar del tema a discutir. Luego de esa discusión pasamos a la conclusión. En esta se hace una síntesis o resumen de cada experto. Luego de que ellos han dicho su punto de vista acerca del tema, en esta parte hacen una síntesis breve de lo que han hablado. En la conclusión, también hay una participación del público. Cuando el panel es hecho en un auditorio y tiene un público presente, estos pueden realizar preguntas acerca del tema trabajado. Y por último, tenemos la despedida. En la despedida, el moderador hace un resumen de lo más importante trabajado durante el panel de discusión. Ahora bien, chicos, ese panel tiene una serie de integrantes o personas que participan en él.
cada una de ellas desempeña un papel o rol diferente. Hace un momento les hablé del moderador, que cerraba, que hacía el resumen y que es quien hace la apertura del panel de discusión. Pero además de este tenemos otros integrantes. Dentro de ellos tenemos a los panelistas, un secretario o relator y el público o auditorio, que también es parte importante de esta situación o estrategia de comunicación. Vamos a ver cuál es el rol de cada uno de ellos. ¿Me acompañan? Bien. Tenemos primero el moderador. El moderador es el encargado de organizar el panel. Es quien con anticipación establece el lugar donde se va a realizar, el tema que se va a tratar y quiénes van a ser los participantes. Como dijimos anteriormente, este es quien anuncia el tema, presenta a los panelistas, dando inicio y finalizando la discusión. También es el moderador el que determina qué tiempo va a tener cada panelista para discutir o presentar su punto de vista del tema. Una de las funciones principales del moderador en el panel de discusión es mantener la atención, no solamente del público, sino de los panelistas, y hacer que estos permanezcan centrados en el tema que se va a debatir. Es decir, no puede permitir que se desvíen a otro tipo de tema o de conversación. Debe mantener la discusión activa y hacer un resumen de la misma al finalizar. Cuando ha llegado el momento de la participación, es el moderador también que da las oportunidades al público. Y finalmente despide y agradece la participación de los panelistas y del auditorio. Los panelistas son los expertos, como dijimos anteriormente. Ellos van a exponer su postura sobre el tema, aportando no solamente sus opiniones, sino que también van a aportar datos, hechos, cifras y argumentos que sustenten su posición con relación a ese tema. También deben respetar los turnos del panel. En el caso de que sean ustedes panelistas, estén jugando el rol de panelistas, deben recordar que el moderador con anticipación va a establecer un tiempo para cada uno y no podemos interrumpir ni intervenir en el tiempo que le toca a otro de los panelistas. También deben hablar con respeto a los demás. Como es una discusión, vamos a encontrar puntos de vista diferentes, así que debemos atender y respetar la opinión y argumento de cada uno de los demás participantes. Y finalmente, mantenernos dentro del tema de conversación. No podemos desviarnos. Si estamos trabajando el tema de la migración, no podemos hablar sobre capa de ozono. Tenemos que mantener el tema central de dicho panel. Seguimos con otro componente importante, que es el secretario o relator. Diríamos que este es como el ayudante del moderador. ¿Por qué? Porque el secretario va a ir tomando notas de cada una de las cosas más relevantes, o sea, las más importantes que se traten en el panel. Las funciones de él son llenar formularios, debe tener a mano el nombre y la función de cada uno de los panelistas. También va a tomar nota de cada aspecto principal que trate cada uno de ellos de manera particular, porque estas notas al finalizar van a servirle al moderador para hacer su conclusión o resumen. Y también anota los turnos. Dijimos que el moderador va a dar los turnos de las participaciones al público, pero el secretario puede ir anotando en qué orden se van a ir pasando.
Finalmente tenemos al público o auditorio. Si estuviéramos dentro de un salón de clase y tenemos un grupo de panelistas que generalmente varían de 5 a 6 personas, los demás estudiantes de nuestro grado sería el público auditorio, y estos también tienen una función. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que ese tema sea de interés para el público, porque no queremos tener dentro del público personas que ya quieran irse, que no estén interesados, que se muestren apáticos a eso que se está trabajando. Queremos que ellos estén activos en la escucha y que puedan hacer preguntas o aportes al finalizar que sirvan a esa discusión y que enriquezcan eso que hemos escuchado o aprendido. Bien, entonces, deben escuchar activamente, es una de sus funciones, y formular las preguntas al final del panel. Hasta aquí hemos visto qué es el panel. Recordemos que es una estrategia de discusión. Vimos su estructura, vimos sus participantes. Recordemos que dentro del panel tenemos el moderador, los panelistas, el secretario o relator y el público o auditorio. Ya cuando tengamos que realizarlo, ustedes dentro de su grupo de trabajo con su maestra pueden ver qué papel va a jugar cada uno. Ahora bien, me gustaría que conociéramos una estrategia que nos sirve en la aplicación y elaboración de un panel de discusión, y es el guión. Pero no es el guión que utilizamos como signo ortográfico, sino el guión literario, el guión escrito. Tal vez ustedes han escuchado hablar de un guión de cine, un guión literario. Entonces vamos a realizar un guión para el panel. Un guión es, en palabras sencillas, es una guía que nos va a decir qué cosas vamos a realizar en cada momento. Y es fundamental que lo conozcamos. Me gustaría presentarles la definición de esto. ¿Qué tal si la vemos? El guión como técnica para presentar paneles es la descripción escrita, es decir, vamos a describir, decir cómo lo vamos a hacer por escrito la obra o tema a realizar, en este caso un panel de discusión, de manera que el contenido, lo que vamos a escribir ahí, debe ser lo suficientemente explícito, claro, debe tener los detalles de lo que vamos a hacer, adecuado del plan de trabajo, en el que podemos especificar las acciones que los panelistas van a realizar. No vamos a decir detalladamente cada palabra que el panelista va a dar, pero sí podemos dar la orientación de qué enfoque va a trabajar cada uno en este caso. Si estuviéramos realizando, por ejemplo, el guión de una obra, ahí sí vamos a dar detalles porque tendríamos que presentar lo que van a hacer cada uno de los personajes. En este caso va a servir de guía para ver en qué momento va a intervenir cada uno. Cuando le toca al doctor, cuando le toca al biólogo, cuando le toca al maestro, y tener un orden. Esto nos sirve tanto de guía como de orden. Bien, chicos, ya que vimos qué es el guión y hemos hablado durante el transcurso de la realización de un resumen, recuerdan que hace un momento les dije que el moderador debe hacer un resumen al finalizar el panel de discusión. ¿Saben ustedes qué es un resumen y cómo se hace? Seguro que en las clases le han pedido que hagan un resumen de un texto, de una obra literaria. Estoy segura de eso. Pero vamos a recordar un poquito qué es un resumen. Resumir es acortar algo, poner más chiquito algo. En este caso, el panel. Y ustedes se preguntarán, pero profesora, ¿cómo vamos a llevar algo que estamos viendo, que es oral, a un resumen? Fácil. Una de las funciones del secretario o relator es hacer eso, es tomar las ideas principales de cada participante.
Al tomar esas ideas, cuando tomamos lo más importante, estamos haciendo un resumen. Ahora bien, el resumen también tiene unas características particulares y unos pasos para llevarse a cabo. Así que si quieren hacer un buen resumen, tanto del panel como de un texto, les voy a invitar a que me acompañen a ver esas características y esos pasos. ¿Qué les parece? Bien, veamos. Como les dije, el resumen es una forma de exponer abreviada un texto, sin quitar lo principal de él. Algunas de las cosas que podemos hacer con el resumen son subrayar las ideas principales en el texto que estemos leyendo, enlazar las oraciones y expresar finalmente con tus propias palabras eso que dice el texto. Características de un buen resumen. ¿Cómo podemos identificar que el resumen que hemos hecho está bien hecho? Una de ellas es que contiene las ideas principales, tiene lo más importante del texto. Las ideas que tomamos se relacionan a través de conectores o conjunciones. Recuerden que eso lo hemos visto antes, que son los elementos que sirven para enlazar, para unir. También tenemos que se escriben con un estilo propio. Vamos a respetar la idea principal del autor o de los panelistas, pero lo podemos hacer con un estilo propio, es decir, usando nuestras propias palabras. Es un texto más breve que el original. Nunca vayan a hacer un resumen más largo que el texto original, porque entonces no estarías haciendo un resumen, estarías ampliando el texto original. Y finalmente, tienes que respetar las reglas tanto de la gramática como de la ortografía. Por eso es bueno que al finalizar el texto lo revises. A ver si te faltó una tilde, un signo de puntuación, si hay alguna palabra con la que tienes alguna duda sobre cómo se escribe, utilizar un diccionario para hacerlo de manera correcta. Cuando revisas tu resumen y cumple con estas características, puedes decir que has hecho un buen resumen. Pasos para realizar ese resumen. Lo primero que tenemos que hacer al realizar un resumen es leer el texto original. Cuando leemos 1, 2, 3 veces, tenemos una mayor comprensión de lo que dice y es más fácil extraer las ideas principales de ese texto. Por otra parte, tenemos que identificar si hay alguna palabra desconocida. Si encontramos una palabra que no sabemos su significado, vamos a acudir al diccionario. Eso, además de ayudarte en la elaboración de tu resumen, te va a ayudar a enriquecer tu vocabulario. Otra característica o paso para hacer un resumen es identificar en cada párrafo qué es lo más importante y cuáles son las ideas que sirven de ayuda. Recuerden que en otras clases hemos visto cómo identificar ideas principales y secundarias. Seguimos con redactar el resumen. Llegó el momento de escribir tu resumen. Tienes que tomar en cuenta, como dije hace un momento, la ortografía, la gramática y tu estilo o tus palabras para hacerlo. También podemos adecuar el uso del lenguaje y finalmente corregir el texto. Siempre que terminamos de escribir o redactar un texto, tenemos que revisar y corregir. Es fundamental en todo proceso de escritura la revisión del texto. No podemos nunca hacer un texto y presentarlo sin antes revisarlo. Es igual que en los exámenes. Cuando terminamos de hacer un examen, lo revisamos a ver si nos faltó llenar una pregunta, si hay algo con lo que teníamos alguna duda y lo recordamos. Siempre hay que revisar antes de entregar o presentar el trabajo escrito. Bien, chicos, como hemos hablado del resumen y de las ideas principales y secundarias,
también lo hemos hecho anteriormente, pero me gustaría refrescar un poquito la memoria. Así que quiero presentarles un fragmento de un texto de su cuadernillo. Pueden buscar en la página 5 del cuadernillo y van a ver el texto que se titula La migración, un fenómeno de masas. Busquen su cuadernillo. La página 5, como les dije. Bien, como ven en pantalla, el texto tiene una parte sombreada en verde que resalta las ideas principales. Si leen con detenimiento el texto que está en su cuadernillo, les recuerdo que es La migración, un fenómeno de masas, de la página 5, van a poder identificar o corroborar que esta sería la idea principal del texto. Las demás ideas son las secundarias porque son detalles que aportan al desarrollo de la idea principal. En la pantalla pueden ver las ideas secundarias que están subrayadas. En cambio, las principales están destacadas con otro color. Bien, ahora vamos a recordar otro elemento que ya hemos tratado. ¿Recuerdan los registros del habla? Siempre que vamos a trabajar en un panel, en una entrevista, como hemos visto en clases anteriores, en un comentario, vamos a elegir el registro comunicativo, es decir, la forma en que vamos a dirigirnos a nuestro interlocutor. ¿Recuerdan esos registros? ¿Recuerdan haber escuchado registro formal, registro informal? Miren este esquema, a ver si recuerdan algo de ello. Como ven en pantalla y podrán recordar, hemos hablado de los tipos de registros del habla. El registro formal es el que utilizamos en los actos de comunicación más formales, como su nombre lo indica, o cuando nuestros interlocutores no son personas de confianza o son una figura de autoridad. Por otro lado, tenemos el registro informal, que lo usamos más para situaciones de comunicación relajadas, familiares, con personas que son de nuestra confianza, en nuestra casa, con nuestros amigos. En el caso de un panel de discusión, ¿qué registro creen que utilizarían? Tengamos en cuenta que vamos a tener a un grupo de expertos. Yo creo que al igual que ustedes, yo seleccionaría un registro formal. Recordemos que los componentes que intervienen en este registro son el lugar donde se va a realizar el acto de comunicación, las personas, el grado de cercanía o confianza que tengamos con ellas, el objetivo de lo que queremos proyectar y el canal que vamos a utilizar, si es oral o si es escrito. Todos estos elementos que vemos aquí nos sirven para realizar un buen panel de discusión. Todos ellos nos ayudan a elegir, a seleccionar qué tipo de registro del habla vamos a utilizar. Y yo creo que sí, nos iríamos por el registro formal, porque le daría mayor seriedad a nuestra actividad y a nuestra discusión. Así también veríamos y trataríamos con más respeto no solo el tema, sino también a nuestros panelistas invitados. Chicos, hemos llegado al final de nuestra clase, pero para ello me gustaría presentarles un video donde resumimos todo esto que tiene que ver con el panel de discusión. Así que vamos a retroalimentar lo que hemos visto en la clase de hoy. Veamos este pequeño video, acompáñenme.
Un panel de discusión es una reunión común entre varias personas conocedoras y expertas sobre un tema concreto. Suele tener de 4 a 6 miembros y la duración estimada es de 1 o 2 horas, con 10 o 15 minutos dedicados exclusivamente a la presentación de cada panelista. En el panel de discusión se reúnen varias personas para exponer sus ideas sobre un determinado tema ante un auditorio. No actúan como oradores, no exponen, no hacen uso de la palabra. Dialogan, conversan, debaten entre sí el tema propuesto. Todo lo realizan desde sus particulares puntos de vista y especialización, pues cada uno es experto en una parte del tema general. En ocasiones, en la reunión de un panel, se admite como observadores a personas ajenas a este. El público puede realizar preguntas para aclarar el contenido o la posición de algún miembro del panel. El panel tiene el sentido de una consulta a los expertos mundiales en un tema. Dichos expertos conocen a fondo el tema sobre el cual se va a tratar. Los participantes son un moderador que anuncia el tema y el objetivo de discusión, que determina el tiempo y la realización de las preguntas, así como los expertos, de 4 a 6 integrantes especialistas en el tema que desean participar como consultores de un determinado organismo. Los pasos para la organización de un panel de discusión son selección del tema y fijación de objetivos, selección del coordinador o moderador, así como los panelistas, determinación de estrategias de desarrollo, tiempo y periodo asignado y destinado para los panelistas y las preguntas del auditorio, forma de iniciación del panel, así como la definición del plan para el desarrollo del tema. Bien, ¿qué les pareció el video? A mí me encanta porque es corto, pero resume claramente todos los elementos que hemos visto de este tema. Aquí vimos que el panel de discusión es una estrategia comunicativa que nos permite profundizar en un tema de interés. También vemos el tiempo que tiene que durar un panel. Los integrantes de dicho panel nos lo presenta también. Y también podemos observar cuáles son las partes o la estructura del panel. Su apertura, el desarrollo y el cierre. Chicos, espero que este tema, al igual que los demás, les sirva como apoyo para realizar su proyecto de esta semana. Recuerden que con su maestra de grado tienen que trabajar una línea de tiempo y un mapa sobre el flujo migratorio. Un tema que por ser característico de los seres humanos nos afecta a todos. Tiene unas causas y unas consecuencias que ustedes van a ir descubriendo a medida que vayan trabajando el tema con su comunidad de aprendizaje. Recuerden, cuando tengan una duda, cualquier inquietud, recurran a su maestra y a su comunidad de aprendizaje para que puedan lograr y terminar con éxito su proyecto y tener un aprendizaje realmente significativo. Espero encontrarnos en la próxima clase. Así que manténganse al día, manténganse en comunicación con sus compañeros, su maestra, y no olviden las medidas de protección. No podemos bajar la guardia. Vamos a mantener el distanciamiento físico, el uso de mascarilla y el lavado frecuente de las manos. Así que espero verlos en la próxima clase. Bye y un abrazo.